calle Alberti. Allí había una de las entradas de la casa que también tenía salida o entrada por Alsina. Era muy grande, llegaba hasta la calle Alsina. Sobre Diego Palma, Diego 330. Palma, bueno, eso me lo dijo Marcela. Bueno, está. Sí. Sobre Diego Palma. Bueno, tenía salida por allá, entonces olvídense esa parte, no llegaba a Alsina, llegaba a Diego Palma. ¿Quién vivía en esa casa? El señor Antonio Lanfranconi, más conocido como el mago de las chimeneas. De las chimeneas. ¿Era Houdini? No. Ni David Copperfield tampoco. Este señor vino de Italia, ¿sí? Pero no del sur, como la mayoría de la Calabria. Él vino del norte, del lago di Como, ¿sí? Él nació en 1880 y llegó a la Argentina cuando tenía 4 años. Pero no vino a Buenos Aires, llegó a Rosario. Al poco tiempo falleció su padre y 2 tíos de tifus, así que le tocó ayudar a su madre desde muy chiquito. Cuando tenía 7 años ya trabajaba ayudando al verdulero, cuidaba el carro del verdulero. A los 10 años ya ayudaba a sus tíos que estaban en construcción con los ladrillos. Cuando tenía 17 años llegó a San Isidro con un tío que era constructor. Y gracias a su gran capacidad, su ganas de progresar, aprendió también que construyó gran parte de las casas de este barrio, ¿sí? Las casas que todavía quedan tipo Chorizo, pero también las casas más modestas y también algunas muy importantes, como una que encontré, que quiero investigar qué era, que decía el Palacio del Doctor Novaro. Así que ya estoy investigando de qué se trataba esa construcción. Él con el tiempo se empezó a especializar en chimeneas, porque no solo las construía muy bien, le venían a pedir ayuda para esas chimeneas que no tenían buen tiraje y que llenaban todas las casas de humo, y entonces él con un toque mágico las arreglaba y ya empezaban a funcionar bien. Tanto es así que trabajó para el presidente Roca, ¿sí? Hizo las chimeneas de un sector de la Casa Rosada, de Cancillería, de la casa de Victoria Ocampo, de los Anchorena, de los Alvear, de Aguilaos de Olmos, de todos los apellidos de la Belle Époque de aquella época, él hizo las chimeneas. Estuvo tentado para irse a Alemania, lo querían contratar porque era un especialista realmente que no tenía igual, pero él no se quiso ir, se quiso quedar acá en su terruño. Pero el punto más alto, digamos, de su carrera fue cuando en 1925 vino en una visita oficial, devolviendo la visita que había hecho Marcelo Torcuato de Alvear a Inglaterra, vino el príncipe de Gales, aquel que luego fue rey, como Eduardo VIII, y que abdicó porque se enamoró de una plebeya, digamos, divorciada, bueno, todo mal, que nadie aceptó, así que llegó a rey, pero luego abdicó a la corona. Bueno, él estuvo acá de visita entre agosto y septiembre de 1925, hace 100 años, ¿sí? Este príncipe, y él se movió por la provincia de Buenos Aires, fue a Entre Ríos, fue a Mendoza en tren. En aquel momento había muy buenos trenes. Y entonces él pidió que le colocaran una chimenea en un vagón, en el vagón comedor de el ferrocarril Urquiza que iba a Entre Ríos. Allí fue don Antonio Lanfranconi y colocó esa chimenea. Les cuento que yo con quien me comuniqué y de quien obtuve toda esta información es de una nieta. Ella es bisnieta Sí. de Lanfranconi, de Antonio Lanfranconi. La nieta me pasó recortes de diarios, bueno, y con ella estamos buscando a ver dónde está ese tren. No, la chimenea pensé. Bueno, el tren, a ver si todavía está la chimenea. O sea, estamos en el vagón ese, en esa investigación. Además también el príncipe estuvo visitando una estancia que se llama Huetel, que era de Concepción Unzué de Casares, una matrona de aquella época riquísima, y estuvo en esa estancia, y Lanfranconi también era decorador.
también hizo la decoración del Museo Nacional de Arte Decorativo, por Interesante, ejemplo, antes de por que Dios, fuera un nombre museo, Debe ser cuando era de los Errázuriz. Errázuriz, Alvear. Claro, era de los Errázuriz, él hizo esa decoración. Bueno, entonces el príncipe también le pidió que en los aposentos de esa estancia que él iba a estar, se la decorara. Y allí también fue don Antonio Lanfranconi. Así que tuvo muy bien ganado ese Claro. apodo de el mago de las chimeneas. Y bueno, tuvo una vida muy linda, trabajó hasta los 83 años. En 1960, él se había casado con Elisa Conti, y tuvieron 7 hijos, ¿sí? 15 nietos y 9 bisnietos, por lo menos en ese recorte que yo tenía. Después por ahí se actualizó, pero bueno, hasta esa época, hasta 1960 eran así. Cumplieron las bodas de diamante con su esposa y la misa se hizo en la Catedral de San Isidro. Hasta ese momento la familia había gozado de felicidad plena. Él había hecho una gran fortuna, imagínense, trabajando tanto, de estar con un sulky por San Isidro, pasó a viajar en avión, cosa que le encantaba. Y él trabajó hasta su muerte, que lamentablemente fue yendo a Junín. Tuvo un accidente, la camioneta donde iban se le habían caído las maderas, si no recuerdo mal lo que me contaron, y ellos se bajaron a levantarlas, y cuando estaban levantando las maderas, un micro, como suele pasar, bien, uno está en la banquina y los micros, en lugar de seguir por donde van, bueno, los atropelló y ahí murió no solo Antonio Lanfranconi, sino uno de sus hijos, Fermín. que tenía 60 y pico, de 61 Sí. años, calculo. Así que así fue la historia de Antonio. Acá tengo una foto que me facilitó Marcela, su nieta, que está Antonio, un auto que se conserva la patente todavía, que alguien la tiene en la familia, y el que está sentado es uno de sus hijos. Esperen que la voy a poner acá a ver si la Creo pueden que ver. es el papá de Marcela. Ah, creo que sí, el papá de la nieta. Sí, es el papá. O sea que él era autodidacta, él todo había aprendido Claro, por sí había mismo. aprendido con su tío, que era constructor. Qué bárbaro. Qué hermoso el auto. Ahí ven. Bueno, y este es el príncipe. El príncipe de Gales. Que dice, el príncipe, dicen, hoy estaba leyendo más sobre el príncipe, ¿no? Que le agradecían a esta plebeya que hubiera abdicado porque hubiera sido un pésimo rey. Porque él era muy adolescente, muy maduro, le gustaba la joda. No hubiera sido buen rey. Tan buen mozo. Sí, era buen mozo. Andaba siempre con señoras casadas. De hecho, esta señora era casada. Se divorció después. Simpson, ¿no? Un escándalo. Sí, Wally Simpson. Bueno, ahora vamos para allá.